Buenos días, queridos amigos, sean todos bienvenidos a nuestro programa Salud desde el Alma en este miércoles, después de este feriado maravilloso que hemos descansado, hemos disfrutado, hemos paseado. Espero que todos hayan tenido unos días bastante agradables. Espero también que sigamos disfrutando de la vida, porque ese es el sentido, ¿no? Que todos disfrutemos de lo que estamos haciendo, de los planes que tenemos, en fin, de todo lo que la vida nos presenta permanentemente. Bien, ahora quiero que veamos uno de los pensamientos que nos invitan a reflexionar. Estamos en lo que se llama el miércoles de ceniza y vamos luego a dar un enfoque de aquello que se conoce en las religiones cristianas como el miércoles de ceniza. Pero el pensamiento que invito a que reflexionemos es el siguiente, también es de un autor desconocido, porque ustedes ven que ahora se puede fácilmente comentar a través de las redes sociales y enviarse motivos de reflexión muy profundos, y eso es lo que quisiera compartir con ustedes en este día. Dice así: no podemos juzgar el camino que toman los demás, porque cada uno cuenta con un mapa distinto, con un delineamiento diferente que cumplir. Cada individuo tiene un sendero evolutivo que es muy individual. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que a veces nos cuesta entender la situación que está viviendo una persona, nos cuesta muchísimo aceptar lo que hace el otro, porque no comprendemos. Tenemos una forma de vivir, de pensar y de sentir muy peculiar cada uno de nosotros. Entonces, cuando alguien hace cosas diferentes a lo que nosotros creemos que es normal, comenzamos inmediatamente a juzgar, a señalar, a criticar y a decir: pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace de tal manera? Somos muy ligeros, muy fáciles, muy dados a criticar, a juzgar y a señalar, cuando lo que deberíamos reflexionar y entender es que cada uno de nosotros tiene un camino diferente que recorrer, y por eso las actitudes, las formas de hacer las cosas, los pensamientos, las reacciones emocionales que tiene son muy distintas, pero no queremos entender, no queremos aceptar eso. Queremos que los demás piensen, que los demás sientan, que los demás hagan las cosas como nosotros las hacemos, y sufrimos muchísimo por eso. Hay gente que llora, que se destruye porque no logra cambiar a sus hijos, a su pareja, a sus padres como ellos quisieran. Hay otros, en cambio, que no les importa para nada, pero no en el sentido positivo, sino un abandono total, diciendo que hagas lo que se te antoja, para mí me da lo mismo, en fin. Aún perteneciendo a un grupo familiar donde se entiende que la familia es el apoyo más grande que puede tener un ser humano, por lo menos en los primeros años, hasta que alcanza su desarrollo intelectual, su desarrollo físico, su madurez emocional. Sin embargo, esto no lo entendemos. No entendemos que cada ser humano está caminando por el camino que le corresponde, el que él mismo se trazó. Nadie nos obliga, nadie nos señala en la forma en que tenemos que trabajar cuando venimos a este plano. Tenemos que comenzar a entender eso, que somos libres de elegir lo que queremos vivir. Es más, organizamos nuestra vida de tal manera que tengamos las experiencias que necesitamos para seguir avanzando. Esta es la parte que más nos cuesta entender. ¿Cómo puedo yo haber elegido esta familia que me está causando tanto daño, que me está causando tantos problemas, que no me da libertad, que coarta mi libertad, que corta mis alas? Decimos: no puedo entender que yo haya elegido esto. Y así nos pasamos pues sufriendo durante toda una vida sin entender las razones por las que estamos aquí. En primer lugar, ni siquiera entendemos por qué estamos viviendo aquí. ¿Por qué no elegí vivir en otro país, en otro continente? ¿Por qué no elegí unos padres adinerados que me den todo lo que yo quiero? ¿Por qué no elegí tener una inteligencia súper dotada? En fin, no entendemos por qué estamos aquí y qué estamos haciendo y qué es lo que tenemos y nos conviene hacer.
para no sufrir, para no tener problemas. Porque el asunto, mientras las cosas ruedan fácilmente, ni siquiera nos cuestionamos ni nos preguntamos. Simplemente vivimos a la ligera porque tenemos salud, tenemos dinero, tenemos familia, tenemos amor, tenemos todo. Entonces, cuando eso pasa, pues no desarrollamos voluntad, no desarrollamos voluntad más que nada. La vida es demasiado fácil, pero la elegimos nosotros mismos. Quisimos disfrutar de eso, quisimos probar qué tan agradable es eso y qué tan benéfico es eso. Porque la razón por la que estamos aquí es para evolucionar, para avanzar, para despertar la conciencia, para entender qué es lo que conviene al ser humano para seguir avanzando en este camino de retorno a la fuente. Esa es la razón. Pero como no entendemos, nos distraemos fácilmente, completamente a veces. Y entonces comienzan las crisis, los problemas, aparecen situaciones bastante fuertes en la vida que nos obligan a enderezar el camino, a tomar el camino. Queremos tomar un atajo, esto me parece más fácil, dice, por aquí vamos a llegar más rápido. ¿A dónde? Queremos disfrutar más de la vida, el placer, las emociones intensas. Queremos disfrutar de lo fácil. Entonces tomamos el atajo en la vida, en ese camino de la vida, sin darnos cuenta que tarde o temprano la vida nos dará alguna señal intensa, fuerte, para que tomemos el camino que nos corresponde. Es eso lo que tenemos que entender, y eso es lo que nos dice este mensaje, ¿no? Que no tenemos ninguna razón, ningún derecho para juzgar ni señalar a nadie el camino que ha tomado. El camino que ha tomado es solo para él. Si lo queremos acompañar nosotros, bien. Si no lo queremos acompañar, también está bien. Siempre lo elegimos cada uno de nosotros. Siempre. Y a veces decimos, no puedo haber elegido este dolor tan grande. Pero es a través de ese tipo de experiencias dolorosas como los seres humanos estamos dispuestos a avanzar. Mientras la vida recorre muy fácilmente, nos perdemos también fácilmente. Por eso es que la vida tiene que darnos a veces fuertes golpes para reflexionar, para analizar y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto si me causa dolor? ¿Hasta cuándo voy a estar haciendo esto? Entonces, son esas las cosas que nos obligan a nosotros a reflexionar mucho y a aceptar la vida de los demás como cada uno quiera vivirla, aunque sean nuestros hijos. Lo más duro es cuando se trata de los hijos, pero este pensamiento nos ayuda mucho. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y volvemos con ustedes inmediatamente para continuar en nuestro programa Salud desde el Alma. Bien, amigos, nuevamente con ustedes vamos a conversar un poquito hoy día, considerando que estamos celebrando lo que se conoce dentro del mundo cristiano, la Cuaresma, con el inicio del miércoles de ceniza. Para quienes están dentro del cristianismo, sea cualquiera de sus ramas, es considerado este día importantísimo para reflexionar. ¿Reflexionar qué? Primero hablemos un poco sobre la Cuaresma. Se inicia la Cuaresma 40 días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. 40 días que deben ser destinados a la reflexión, a la toma de conciencia de lo que es el ser humano, lo que está haciendo aquí en la tierra. Y se inicia justamente con este ritual de la ceniza, que lo único que nos quiere recordar es aquel mensaje bíblico donde se nos señala y se nos dice, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Y para muchas personas esto les suena bastante extraño, que se le diga polvo eres y en polvo te convertirás. Si queremos entender precisamente este mensaje, es en lo que se refiere a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico sí es polvo, polvo de estrellas, es tierra,
tiene todos los elementos que tiene el planeta Tierra, porque de ahí venimos, este cuerpo se forma de allí. Y cuando morimos, pues el cuerpo se desintegra y vuelve a la tierra, vuelve a sus elementos originales. Entonces, polvo somos y al polvo volveremos. Es para recordar la característica de nuestro cuerpo físico, ese instrumento maravilloso que la vida nos ha entregado para que podamos manifestar nuestras emociones y sobre todo nuestro espíritu, para que se manifieste nuestro espíritu. Esa es realmente el simbolismo, el significado de este miércoles de ceniza en el que se inicia la cuaresma. Tener muy en cuenta que no somos este cuerpo físico. Este cuerpo físico está prestadito por unos 5, 15, 30, 50, 80 o más años en el poder, que podremos disfrutar de él de acuerdo al conocimiento, al desarrollo que tengamos de conciencia. Para muchos de este cuerpo será motivo de mucho dolor y sufrimiento porque no saben cómo cuidarlo, no saben cómo alimentarlo, cómo tratarlo. Entonces será motivo de mucho dolor, mucho sufrimiento. Para otros se les resultará más fácil, otros lo dedicarán al placer, simplemente desenfrenados, sin entender qué hago yo aquí. Es más, la identificación de muchas de las personas con este cuerpo hace justamente que sufran demasiado, porque hacen todo lo que les pide el cuerpo, todo, absolutamente todo, desconociendo totalmente quién es el jefe, el amo, el dueño de este cuerpo. Entonces el cuerpo se entrega a todas las anhelos y sueños, a veces justos, a veces totalmente descabellados. Allí es cuando entra esta frase a resonar en la conciencia de las personas, para que entendamos que no somos este cuerpo. De allí está formado de tierra, de polvo, y allá tendremos que volvernos a convertir este cuerpo. Pero nosotros no somos este cuerpo. Somos muchísimo más. Estamos aquí utilizando este cuerpo para aprender a vivir, aprender a ser felices, aprender a ser sanos, aprender a disfrutar plenamente de la vida y a ir desarrollando conciencia. Esa es la razón por la que estamos aquí. Pero entonces el miércoles de ceniza nos debe hacer aterrizar un poco para entender. Se inicia una etapa de 40 días, una cuarentena. Esto también debe llevarnos a entender, a buscar el conocimiento profundo. ¿Qué significa el 40? ¿Por qué se habla de 40 días de ayuno de Jesús? 40 años en el desierto que tuvieron que pasar con Moisés. ¿Por qué se habla de 40 también días en que se debe planificar algo? ¿Qué significado tiene el número 40 en numerología? ¿Por qué se habla de una cuarentena en biodescodificación cuando se quiere que una persona se libere de problemas guardados quién sabe de cuánto tiempo? O sea que este número 40 debe hacernos pensar algo más, no tomarlo a la ligera, simplemente, ya comenzó la cuaresma, y muchos de las religiones que aceptan esta etapa ni siquiera entienden lo que es la cuarentena. ¿Por qué ayunó Jesús 40 días? Al menos eso nos cuenta la Biblia en su Nuevo Testamento. Nos habla de esa cuarentena. Entonces hay que pensar bien. En la numerología se considera el 40 como un número importantísimo porque nos permite la planificación de proyectos para poder cumplir con esos sueños, con esos anhelos que tenemos. Es el tiempo considerado apropiado para que podamos transformar una situación que hemos pretendido hacerla y que si no la llevamos correctamente esos 40 días fracasará. En cambio, cuando nos sometemos a ese trabajo, a ese perfeccionamiento, a ese condicionamiento todos los días durante 40 días, se puede alcanzar aquello que anhelamos, aquello que soñamos. Entonces,
Además, si nosotros reducimos el 40 al número 4, que viene a ser la raíz del 40, tomamos en cuenta que están los 4 elementos básicos de la naturaleza, en los que nos sustentamos la materia, en las que se sustenta la materia. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El agua, la tierra, el aire y el fuego. Si falta uno de ellos, hay un desequilibrio y hay desarmonía. Si excede uno de ellos sobre los demás en cantidades excesivas, también hay una desarmonía, una catástrofe. Entonces el 4 multiplicado por 10, que nos da el 40, es fundamental en la manifestación de la materia. Eso deberíamos nosotros poner atención. Por algo se marcan estos 40 días en los que los seres humanos, seamos de la religión que seamos, pongamos atención a qué cambios debemos hacer en la vida, qué es lo que tenemos que modificar, porque les mencioné que en la biodescodificación se maneja esto. Cuando una persona tiene un problema grande, sea físico, emocional o mental, debería pasar 40 días alejado totalmente de su vida rutinaria, de su familia, de su trabajo, de sus ocupaciones, para que haya una modificación interna profunda. Pero acá viene en cambio lo que nos piden las religiones que se basan en el cristianismo, qué es lo que tenemos que hacer estos 40 días. Se nos comienzan a dar pautas de que se llaman, por ejemplo, ayuno, abstinencia, el miércoles de ceniza y luego los viernes de cada semana. Se nos pide el ayuno, se nos pide que tengamos control en las comidas. El ayuno y abstinencia que ha quedado reducida a lo largo de los años a solo el Viernes Santo, cuando se va a completar la cuaresma, la cuarentena. Ahora el miércoles de ceniza y los viernes que siguen, por lo menos abstinencia. ¿Abstinencia de qué? Simplemente de carne producto de animales, pero hay otros animales que sí se pueden comer, como son los peces. Entonces, se ha reducido tanto el conocimiento verdadero, la enseñanza verdadera de lo que encierra esta cuaresma, con su ayuno, con su abstinencia. Ahora se nos dice simplemente abstenerse de comer carne, cuando la abstinencia debería abarcarse muchísimo más, el ayuno mucho más. ¿Por qué razón el ayuno es importante? Lo hemos mencionado y yo creo que esa era la principal razón por la que se orientaba a los cristianos a que ayunaran y que se abstuvieran por la salud física, que va a permitir que haya una mejor salud mental, una mejor salud emocional, de modo que habiendo mejor salud física, emocional y mental, haya una manifestación gloriosa de nuestro espíritu, que se pueda manifestar, que se pueda dar a conocer. Esa es la razón principal del ayuno. No es que simplemente no coma porque va a mejorar su hígado, va a limpiarse su páncreas, su piel va a estar más sana. No es, esa es una consecuencia lógica, bellísima, importante, pero no es la principal razón por la que se hace esto. El ayuno es para darnos tiempo a que, estando nuestro cuerpo más limpio, nuestra mente también va a estar más equilibrada, más tranquila. Porque cuando comemos exageradamente nos sentimos pesados, nos sentimos cansados, nos sentimos con pereza. No queremos ni siquiera estudiar, ni trabajar, ni nada cuando comemos desenfrenadamente. Entonces el ayuno viene a favorecernos, y la abstinencia de las carnes ya sabemos. ¿Por qué es más saludable dejar de comer la carne de los animales? Hay muchas razones, pero la más simple es porque son difíciles de digerir y a nuestro cuerpo le lleva horas y un trabajo excesivo el digerirlas para poder absorber sus elementos nutritivos. Es esa la razón. Pero hay mucho más, porque también debemos abstenernos de cometer tanto crimen con los animales, tanta crueldad con los animales. ¿Por qué?
porque son indefensos, porque no pueden defenderse, porque hemos utilizado tanta habilidad, hemos desarrollado tanta habilidad para mantenerlos allí reproduciéndose en grandes cantidades para satisfacer el placer del paladar. Nada más, sin importarnos las consecuencias, porque sabemos que causa excesivo trabajo para nuestro aparato digestivo, pero no nos importa. Y sin embargo, cuando desarrollamos una enfermedad, lo primero que se está recomendando ahora por parte del médico es el dejar de comer las carnes, porque ya se sabe, ya se entiende que hacen un trabajo exagerado para nuestro cuerpo, desarrollan, obligan a nuestro cuerpo a trabajar excesivamente. De modo que tengamos en cuenta eso, amigos. Hay una razón mayor, importantísima, por la que debemos ayunar, por la que debemos abstenernos. Y vamos a ver ayuno de qué más es lo que debe tener un ser humano. Los seres humanos no estamos únicamente aquí en el mundo para comer y para vivir desordenadamente. Bien, amigos, vamos a la pausa nuevamente, regresaremos después de un poco de comerciales y continuaremos con nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Ustedes, queridos amigos, recuerden el teléfono de Radio Élites 460-6323 a vuestras órdenes. Y también recordarles, mañana jueves retomamos el ciclo de conferencias que damos aquí en Centro Integrado Ollantay. Ese ciclo de conferencias está destinado justamente a que compartamos conocimientos que hemos logrado seguir adquiriendo a través de nuestra formación en la Red Cultural para la Fraternidad Humana, y que nos orienta a compartir aquellos conocimientos que pueden ayudarnos a vivir de una manera más sana en todos los aspectos. El tema de la conferencia será cómo lograr, cómo alcanzar el bienestar total que tanto anhelamos, porque anhelamos tantas cosas hermosas, anhelamos salud, anhelamos belleza, dinero, armonía, relaciones armoniosas, todo eso anhelamos, pero ¿cómo llegar a ello? ¿Qué hacer para no sufrir tanto? ¿Qué hacer para mantener la salud? Entonces, el tema de mañana es cómo lograr el bienestar total y cómo armonizar nuestras vidas. Mañana justamente me complace decirles que estaré dictando esa charlita, compartiéndola con ustedes yo. Así es que vamos a ver. Además quiero invitarles y también anticiparles con mucho tiempo el curso de sanación pránica que se dictará el 16 y 17 de marzo, y el taller que tendremos sobre Enneagrama, uno de los talleres muy importantes, bastante necesarios para comenzar a entender mejor lo que somos, cómo somos, qué características tenemos, qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros principalmente, qué es lo que más nos cuesta dejar, problemas, actitudes que nos están causando más dolor. Entonces, eso es el 16, sábado 16 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta la 1:30. Está programado ese taller, a los que desde ya les invito a que dispongan su tiempo para ir avanzando más en el conocimiento personal. Bien, ahora sí vamos a conversar algo más sobre toda esta necesidad que tenemos los seres humanos de hacer una pausa en nuestra forma de vida. Por eso se habla de la Cuaresma, y vamos a entender un poco más sobre el ayuno y la abstinencia. ¿Qué es lo que tenemos que ayunar? Aparte de no comer a cada rato en desorden y cualquier cosa que se nos antoja, porque ese sería el ayuno de los alimentos, dejar de comer a cada momento, dejar de comer cualquier cosa, poner atención en lo que ingerimos, por qué ingerimos lo que ingerimos, por qué no comemos más sano, por qué no aprendemos de lo que la naturaleza nos brinda en su momento propicio en cada estación, para mantener la armonía con ellos y mantenernos sanos. Entonces, ayunar alimentos que no nos convienen a cualquier hora, y fijar una hora, que puede ser la hora del almuerzo. Comer sano a esa hora tranquilamente.
una buena sopa de vegetales, una buena ensalada, una buena porción de arroz integral y agüitas aromáticas. Eso es lo que nos conviene para un verdadero ayuno, comer una sola vez. Eso es lo que nos indica las religiones que se derivan del cristianismo para mantener la salud, sabiendo que si comemos sano vamos a sentirnos más ligeros, con menos emociones intensas, negativas, que nos causan daño, con menos pensamientos absurdos, porque del ayuno se trata no solo de ayuno de comida. He mencionado ayunar emociones negativas. Vamos a tener emociones, porque las emociones son parte de la vida del ser humano. Es lo que mueve, lo que nos mueve en nuestra vida. La alegría, la tristeza, el odio, el resentimiento, la rabia, el enojo. Son emociones muy propias del ser humano que tenemos que aprender a manejarlas. Por eso es que se habla del ayuno de las emociones. ¿Y cómo podemos ayunar de estas emociones? Fíjense que hay muchas películas, muchas novelas que hacen que movamos intensamente nuestras emociones y no nos damos cuenta. Entramos en el personaje, en lugar de ser espectadores nos convertimos en personaje y tenemos la misma rabia que tiene el personaje que fue herido, que fue engañado, que fue traicionado. Oigo yo a las personas cuando comentan de tal novela, pero fíjate lo que le hizo el fulano, pero qué bueno que la otra se desquitó, la otra se vengó. O sea, una serie de enredos emocionales que las personas viven intensamente como propias, aparte de las propias que tienen, sus dificultades y sus problemas. Entonces, eso es lo que nos pide la Cuaresma, ayunar de tanta emoción negativa que sabemos ahora ya, porque la ciencia lo está descubriendo a través de los neurocientíficos, que todas las emociones nos mueven, nos manejan intensamente y que deberíamos nosotros aprender a manejarlas, a manipularlas para que nos hagan bien, no ser títeres de esas emociones. Ayunar aquellas noticias que nos llenan de emociones fuertes. Ese es el verdadero ayuno que nos está pidiendo en esta temporada las religiones cristianas. Y cuando nos dice ayuno de pensamientos, imagínense, estar más atentos de aquello que permitimos que entre en nuestra cabeza. A veces decimos, es que no puedo dejar de pensar en esto. Una y otra vez me da vueltas en la cabeza, dice la persona. No puedo olvidarlo. No puedo dejar de pensar en aquello. Porque la mente se ha apoderado tanto de nosotros, nos manipula tanto, que nos olvidamos que somos algo más, mucho más que mente, que emociones y que cuerpo físico. Que eso es un envoltorio, un vehículo necesario aquí en este plano de manifestación que llamamos vida humana. Es importante, pero no somos eso. El verdadero jefe de esta cantidad de elementos que somos, materia, mente, emociones, es el espíritu. Y es allí donde debemos instalarnos nosotros, tomar el mando para comer lo que nos conviene, para pensar lo que es necesario y conveniente, para dejarnos llevar por esas emociones que nos sanan. Eso es lo que tenemos que aprender, a manejar perfectamente nuestro espíritu. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, amiga, ¿sí? Una pregunta. Jesús meditó por 40 días y noches y él fue tentado. ¿Qué tipo de tentaciones fueron esas? Que Jesús meditó. Muy bien. Gracias, sí. Vamos a dar respuesta a esto, amiga. Gracias por su llamada. Muy, muy importante y necesario que aclaremos esto. Porque se habla mucho de las tentaciones que Jesús sufrió. Pero pensamos que son tentaciones externas. Generalmente pensamos que es los alimentos, el poder, el orgullo, pero no están afuera.
Esas tentaciones son nuestras emociones. Cuando nos llenamos de odio y de resentimiento hacia alguien, es una tentación poderosísima, poderosísima. Queremos desquitarnos, queremos vengarnos, pase lo que pase. Hay mucha gente que dice, prefiero la muerte antes que dejar esto sin haber saldado. El rencor y el resentimiento profundo es una tentación enorme que causa mucho daño en la salud física, emocional y mental del ser humano. Jesús, cuando habla, hay que tomar en cuenta que hay mucho simbolismo en todo lo que nos está narrando la Biblia. Las tentaciones que sufrió Jesús, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, porque eso dice que le presentaron a Jesús. Si tú te rindes a mis pies y haces lo que yo te diga, tendrás todo el poder en el mundo. ¿De qué sirve todo ese poder que tengamos en el mundo si no vamos a estar aquí eternamente? Pasaremos unos 50, 80 o 100 años y punto. ¿Y de qué va a servir todo el poder y todo el dinero que esté a nuestro alcance? Por eso Jesús se sobrepone a ese orgullo, ¿el poder de qué? Dominar las naciones. ¿En qué sentido? Ese orgullo y ese deseo enorme que tenemos los seres humanos de dominar a los demás, de poseer más que los demás. A todo eso se refiere el que tengamos que sobreponernos a esas tentaciones. Jesús fue tentado en ese aspecto. ¿Por qué sacrificarse por los seres humanos que no van a reconocer, que no van a entender todo el sacrificio inmenso que hizo Él de entregarse a la muerte para que despertemos la conciencia? Se le ofrecía todos los poderes del mundo. Y dijo, no, yo solo vengo a enseñar algo que es más importante que todo, el amor y el perdón. Él fue tentado para que dejara su razón de vida, su propósito de vida. ¿Cuál era la razón por la que Él vino? Vino a enseñarnos un mandamiento nuevo, el amor. El amor en todos los aspectos y el perdón. Aún el amor a nuestros enemigos. Imagínense, eso Él no hubiera podido enseñarnos ese mandamiento si se dejaba dominar por las tentaciones que le ofrecía el mundo. Dominar todo, tener muchas riquezas, dinero, honores, placeres, a esas tentaciones. Y esas tentaciones las tenemos los seres humanos, pero es allí, no están afuera, están en nuestro interior, moviéndonos. El deseo del placer, de posesiones económicas, de dominar a las personas, de manejar la vida a nuestro antojo. Entonces, eso es lo que principalmente se refiere el verdadero ayuno. Ayunar todas estas cosas, y la abstinencia también se refiere a eso. Y vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hacer una pausa nuevamente, queridos amigos, y volvemos inmediatamente. Ustedes, queridos amigos, y vamos a seguir conversando algo más sobre esta época de Cuaresma, esta época de ayuno y abstinencia. Cuando nosotros logramos hacer esto de ayunar, de abstenernos, de manejar nuestras emociones de manera más apropiada, nuestros pensamientos, ¿qué es lo que logramos? ¿Qué sentido tiene hacer ayuno y abstinencia de todas estas cosas? Pues el fortalecimiento de nuestro espíritu, la manifestación de nuestro espíritu. Es decir, vamos a disminuir no la atención y el cuidado a nuestro cuerpo. No se trata de sacrificarlo, de martirizarlo ni despreciarlo, no. El cuerpo es un instrumento hermosísimo, precioso y necesario, al que debemos amarlo, respetarlo, acariciarlo, agradecerle. Eso se merece nuestro cuerpo, mucha atención, pero no requiere nuestro cuerpo llenarlo de adornos, llenarlo de alimentos, glotonería, placeres, posesiones. No necesita. Eso hace que nuestro cuerpo se enferme, se dañe. Lo que necesitamos es cuidarlo con una buena alimentación,
con buenos pensamientos, con buenas emociones, de modo que se fortalezca y podamos nosotros disfrutar de una vida sana, de una vida armoniosa. Por eso nos mandan las abstinencias también de la violencia, de la crueldad, abstenernos de la mentira, del robo, de todas estas cosas que realmente dañan nuestra mente, dañan nuestro corazón y nuestro espíritu no podrá manifestarse. Pero me dirán, bueno, ¿y qué es entonces la espiritualidad? Si voy a ayunar, ¿cómo voy a entender que mi espíritu se está manifestando? Porque si tengo que hacer estas abstinencias, como dicen los mandamientos y como dicen todas las religiones, y aún en el yoga, entran estas abstenciones, no robar, no mentir, no hacer daño a nadie. Tengo que abstenerme de esto. Entonces, ¿cómo se va a manifestar mi espiritualidad? La espiritualidad no es más que el desarrollo de ciertos principios de respeto a los demás, aceptación de los demás, sin juicio, sin señalamiento. Se refiere también al respeto que se debe tener a todo ser humano, a todo ser vivo, no solamente al ser humano, sino respetar a los elementos de la naturaleza, no contaminarlos, no destruir la vegetación, no matar a los animales cruelmente solo para dar placer al paladar. Eso es coherencia, eso es respeto y eso es lo que desarrolla la espiritualidad, lo que hace que nuestro espíritu se manifieste. La solidaridad, es decir, la empatía, sentir lo que el otro ser vivo, el otro ser humano, sea un vegetal, una planta, un animal, respetarlos, esa coherencia. Pero para ello necesitamos conocimiento, estudiar, amigos, investigar, pensar, no aceptar todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que se transmiten por las redes como una cosa cierta. Analicemos, para eso tenemos juicio, para eso tenemos que reflexionar mucho, no creer todo lo que se nos dice. Como decían y dicen todos los sabios, no me crean lo que digo, investíguenlo, aplíquenlo y vean, si no les conviene, pues deséchenlo. Pero la solidaridad es importantísima y el servicio, servir a la humanidad. Hemos venido a aprender a vivir mejor para poder servir a la humanidad. Esa es la única razón por la que estamos aquí, ser mejores seres humanos para ponernos al servicio de la humanidad. Es la clave, pero para ello tenemos que aprender y esta es la razón de este programa Saludes del Alma. Que compartamos el conocimiento que nos dé más felicidad, que nos dé más salud, que nos dé paz, que aprendamos a servir a los demás. Si yo conozco algo que me ha hecho mucho bien, ¿por qué no compartirlo? Si conozco que de esta manera el camino en este planeta Tierra va a resultar más tranquilo, pues lo comparto. Entonces, respeto, aceptación, coherencia, solidaridad, para poder servir mejor a la humanidad, porque es la única razón de estar aquí, mejorarnos como seres humanos, irnos sintiendo cada vez más útiles, para que la tierra, cuando allí tengamos que partir, haya quedado en mejores condiciones. ¿Y cuáles son los instrumentos para ello? Estudiar, aprender algo más, razonar, y meditar. La meditación, el silencio, es la forma más sencilla, más fácil que tenemos para que llegue luz a nuestra mente. Cuando entramos en el silencio, cuando aquietamos nuestra mente, aprendemos a dominar nuestra mente, a ser dueños de ella, no a dejarnos manipular por ella. Que no nos lleve nuestra mente a donde se le antoja, sino que nosotros la guiemos. Quiero hacer esto, quiero pensar en esto, quiero manifestar esto. Eso ordena nuestra mente y vamos a tener frutos maravillosos. Es la clave, amigos, la meditación. Estar conscientes de lo que hacemos a cada momento. Que no digamos después de un momento, se me escapó, no sé por qué lo hice, perdóname, discúlpame, y de labios para afuera. Porque luego sigo haciendo lo que se me antoja porque no estoy acostumbrado a manejar mi mente. Es mi mente la que me hace hacer cosas que no quiero hacer,
que me causan dolor, que me causan daño y que destruyo a otros. Porque por no pensar bien lo que digo y lo que hago, puedo hacer muchísimo daño. Entonces la meditación permite que nuestro espíritu se manifieste y puedan hacer un buen servicio a la humanidad. Fíjense hasta dónde llega todo esto, que se puede ver solamente desde el punto de vista material. Ayuno y abstinencia ¿de qué? No comer carne y solo comer a una hora determinada. Eso es muy poco, amigos. Eso es lo menos importante, diría yo. Hay muchas cosas valiosas, como ayunar de emociones y pensamientos negativos, ayunar y abstenerse de la crueldad y la violencia a todo ser vivo, a todos los elementos de la naturaleza. Eso es más importante. Esa es la clave. Y para llegar a eso necesitamos seguir investigando, seguir pensando, no seguir como borreguitos, no hagas esto, no hagas lo otro, porque si no pecas y te vas al infierno. Eso está muy bien para un niño, pero ahora ni los niños quieren aceptar eso porque es demasiado básico, demasiado elemental. Ahora el niño te pregunta y te insiste ¿y por qué? Niños pequeñitos que dicen, pero ¿por qué tengo que matar a este animalito para yo comer y yo vivir? Un niño pequeño te razona así. Y adultos que dicen, ¿cómo no? ¿Cómo voy a dejar de comer esto si es tan delicioso? No me importa que me haga daño. Fíjense, hay adultos que piensan así. Y niños pequeñitos que dicen, yo no quiero eso. No quiero causar daño a esos animales. Tienen derecho a vivir. ¿Por qué los matamos? Y esa es parte de la razón y la causa de la violencia que existe en la humanidad. Seguir matando cruelmente animales, solo por el gusto de nuestro paladar o hasta por placer. Van de cacería, van de pesca, no porque se van a comer a ese animal, porque serían incapaces de eso, pero de matarlo sí. Entonces, eso es lo que hay que reflexionar en estos 40 días en que se inicia la Cuaresma, porque vendrá un día en que se conmemora la muerte y la resurrección de Jesús. Saber que Él vino a enseñarnos, eso es lo que debemos poner atención, a amarnos sobre todas las cosas, amar a ese ser superior que nos creó, a esa entidad, a ese ser que nos imaginamos nosotros, pero que es una energía poderosísima que está en nosotros, que somos nosotros, que es amor, que es compasión, que es perdón. Eso, que nos mueva eso durante estos 40 días, para que se transforme nuestra vida, para que mejoremos, para que podamos vivir en paz, para que vivamos alegres, para que vivamos siempre sanos. Porque recuerden, amigos, que la salud no es solo del cuerpo físico. Estamos equivocados cuando pensamos que solo la gripe, que solo el cáncer es enfermedad. No, estas manifestaciones, estos síntomas que hay en nuestro cuerpo son producto de una mente enferma que desencadena emociones negativas, odios y resentimientos, mucha rabia, mucha tristeza, mucha depresión. Estas son consecuencias de esos pensamientos negativos, de esas acciones negativas, de esa crueldad que llevamos, de esa falta de amor y perdón que no queremos que se desarrolle en nuestro corazón, que no abrimos nuestro corazón, lo tenemos cerrado al amor, a la compasión, al perdón. Entonces aprovechemos estos 40 días que se inician ahora para despertar en nosotros el amor a la vida, el amor a la humanidad, el amor a todo ser vivo. Eso es lo que debemos nosotros prestar más atención en estos días. Meditar, darnos tiempo para meditar, 5, 10 minutos que los podemos ir extendiendo cada vez más, porque podemos darnos tiempo. Si tenemos tiempo para ver una novela, para ver una película, ¿por qué no tener tiempo para entrar a nuestro interior? Para pensar detenidamente en esa tranquilidad, respirando profundamente, relajándonos. Esa es la forma como deberíamos nosotros ir poco a poco manejando, haciéndonos dueños de nosotros mismos.
no dejando que sean la información que viene de afuera la que nos invada. No permitamos que sean los dueños de los negocios, de las empresas, que nos digan qué comer, qué tomar, qué beber, qué ropa ponernos, qué actividades hacer. No, ¿qué es lo que mi cuerpo necesita para mantenerse sano? ¿Qué es lo que mi mente necesita para mantenerse en orden y en armonía? Cuando tengamos eso, vamos a ver qué cambio tan grande va a dar nuestra vida. Vamos a sentir que la vida cambia rotundamente. Y eso es lo que yo deseo y ese ha sido mi mensaje. Que iniciemos estos 40 días no tanto pensando en que es un sacrificio. No es sacrificio. No tenemos por qué sacrificarnos. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de qué es lo que nos conviene pensar, sentir y hacer para tener paz, para tener satisfacciones plenas y para vivir en armonía. Gracias, queridos amigos, por permitirme llegar a sus hogares y les deseo pues el resto del día maravilloso y que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana.